Desde los días de su ascensión al trono hasta sus últimos momentos, Salomón vivió una vida llena de intrigas, misterios y conquistas. Conocido por su sabiduría incomparable y su habilidad para resolver los dilemas más complejos, construyó un imperio poderoso y próspero. Sin embargo, detrás de su glorioso reinado, había secretos oscuros y traiciones que amenazaban con desentrañar todo lo que había conquistado. Sigue la fascinante historia de Salomón, desde su ascenso al poder hasta sus últimos días, donde los eventos sorprendentes y emocionantes revelan la verdad detrás del mito. Prepárate para sumergirte en un mundo de intriga, amor y traición, donde el destino de un rey está a punto de ser decidido. Después de la muerte del rey David, su hijo Adonías buscó asumir el trono, desafiando tanto la voluntad divina como la línea sucesoria establecida. Sin embargo, gracias a la intervención profética de Natán, uno de los profetas de confianza de David, y de Betsabé, madre de Salomón, el plan de Adonías fue frustrado. Natán y Betsabé se dirigieron al lecho del rey David para informarle sobre el intento de Adonías de autoproclamarse rey. En ese momento, Betsabé recordó la promesa hecha por David a ella, asegurando que su hijo, Salomón, sería el heredero legítimo del trono. Apoyando este recuerdo, Natán profetizó que Salomón sería el elegido de Dios para reinar sobre Israel. Incluso en sus últimos días de debilidad, David actuó con prontitud para cumplir su promesa y asegurar que la voluntad divina fuera honrada. Convocó a los sacerdotes y a los leales siervos de su corte para proclamar públicamente a Salomón como su sucesor y futuro rey de Israel. Así, ante la asamblea de Israel reunida en Gión, Salomón fue ungido y coronado como nuevo monarca, sucediendo a su padre David, y consolidando el linaje real establecido por Dios. Ese momento marcó el inicio del reinado de Salomón y el advenimiento de una nueva era para el pueblo de Israel. Después de su coronación como rey de Israel, Salomón demostró inmediatamente su sabiduría y habilidad para gobernar con justicia. Una de las primeras acciones de Salomón fue consolidar su posición como líder, asegurando la estabilidad del reino y fortaleciendo las alianzas con los líderes tribales y las potencias regionales. Salomón también buscó consolidar su autoridad espiritual y moral. Él reafirmó su alianza con Dios y buscó orientación divina para guiar sus pasos como gobernante. La sabiduría de Salomón es una de las características más destacadas de su personalidad y uno de los aspectos más celebrados de su reinado. Su búsqueda de sabiduría y discernimiento no solo lo diferenció como líder, sino que también lo colocó en una posición única entre los reyes de su época. Uno de los episodios más conocidos que demuestran la sabiduría de Salomón se registra en la Biblia en el libro de Reyes, capítulo 3. En ese relato, Salomón ofrece sacrificios a Dios en Gabaón, un acto que demuestra su compromiso espiritual y su búsqueda por la orientación divina en su gobierno. Durante esa experiencia, Dios aparece a Salomón en un sueño y le ofrece cualquier cosa que él desee. En respuesta, Salomón humildemente pide sabiduría para gobernar con justicia y discernimiento, reconociendo la gran responsabilidad que recae sobre sus hombros como líder del pueblo de Israel. Esta elección de Salomón revela no solo su humildad, sino también su comprensión de la importancia de la sabiduría en la toma de decisiones y el gobierno de un reino. En lugar de buscar riquezas, poder o éxito personal, Salomón prioriza la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, de juzgar con imparcialidad y de guiar a su pueblo de acuerdo con los principios de justicia y rectitud. La respuesta de Dios a la petición de Salomón es notable. Además de otorgarle sabiduría en abundancia, Dios también promete a Salomón riquezas, honor y éxito que serían incomparables en toda la historia de Israel. Esta promesa refleja no solo la benevolencia divina en respuesta a la humildad y sabiduría de Salomón, sino también la importancia que Dios atribuye a la sabiduría como una cualidad esencial para un líder justo e íntegro. A lo largo de su reinado, Salomón demostró repetidamente su sabiduría en su administración del reino, en su capacidad de resolver disputas y dilemas complejos, y en su habilidad de establecer relaciones diplomáticas con otras naciones. Uno de los ejemplos más conocidos es el juicio de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un niño. La Biblia relata en el libro de Reyes, capítulo 3, versículos 16 a 28, la siguiente situación. La historia comienza con dos mujeres que vivían juntas y dieron a luz al mismo tiempo. Sin embargo, uno de los niños muere durante la noche. Esto lleva a ambas mujeres a reclamar el niño sobreviviente como su propia. Una mujer afirma que el bebé es su hijo, mientras que la otra afirma que es suyo. Ante este estancamiento, las mujeres se presentaron ante el rey Salomón en busca de justicia. En lugar de tomar una decisión precipitada basada solo en los relatos de las mujeres, Salomón propuso una solución extraordinaria, sugirió dividir al niño por la mitad y dar la mitad para cada mujer.
La reacción de las mujeres revela la verdadera madre. La mujer que verdaderamente amaba al niño le rogó al rey que no lo lastimara y en su lugar sugirió que el niño fuera dado a la otra mujer. Por otro lado, la mujer que no era la madre biológica aceptó la propuesta de dividir al niño por la mitad. Esa respuesta astuta de Salomón reveló la verdadera madre, pues la mujer que estaba dispuesta a renunciar al niño para protegerla del daño demostró su amor materno genuino. Ante esta evidencia, Salomón proclamó que la verdadera madre era aquella que demostró un amor verdadero y ordenó que el niño fuera entregado a ella. El juicio de las dos mujeres y la decisión de Salomón demuestran no solo la sabiduría del rey de discernir la verdad en una situación compleja, sino también su compasión y preocupación por el bienestar del niño. Este episodio quedó grabado en la historia como un ejemplo clásico de justicia y sabiduría, destacando la reputación de Salomón como un líder sabio y justo. Otro hecho importante fue la construcción del Templo de Jerusalén, que es uno de los eventos más significativos del reinado de Salomón y representa un hito importante en la historia del pueblo de Israel. El templo, también conocido como el primer templo o el Templo de Salomón, fue una estructura monumental que se convirtió en el centro espiritual y cultural del reino de Israel. La idea de construir un templo al Señor fue concebida inicialmente por David, padre de Salomón. Sin embargo, fue Salomón quien asumió la responsabilidad de llevar adelante este noble proyecto y hacerlo realidad. Salomón estaba decidido a construir un lugar digno para la adoración a Dios y para albergar el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia divina entre el pueblo de Israel. Para realizar este ambicioso emprendimiento, Salomón movilizó recursos y mano de obra en una escala sin precedentes. Contrató artesanos expertos y arquitectos experimentados, además de importar materiales preciosos de varias partes del mundo conocido en ese momento. Cedro del Líbano fue traído a la estructura del templo, mientras que el oro puro fue utilizado para adornos y decoraciones. La ubicación elegida para el templo también tuvo un significado simbólico profundo. Fue construido en el monte Meraíe, el mismo lugar donde Abraham demostró su fe al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Este acto de fe y obediencia destacó la continuidad de la relación especial entre Dios y su pueblo, y hizo del monte Moria un lugar sagrado para los israelitas. La construcción del templo se completó después de varios años de arduo trabajo y dedicación. Cuando el templo fue finalmente inaugurado, se convirtió en un símbolo de la continua presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Era el lugar donde los israelitas podían reunirse para adorar y ofrecer sacrificios a Dios, y donde el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Además de su significado espiritual, el templo también tuvo un impacto significativo en el desarrollo cultural y político de Israel. Se convirtió en un centro de aprendizaje y estudio de la ley de Moisés, así como un lugar de encuentro para cuestiones políticas y administrativas importantes. Su grandeza y belleza también reflejaban la prosperidad y el prestigio del reino de Salomón. En resumen, la construcción del Templo de Jerusalén fue uno de los legados más grandes del reinado de Salomón. Simbolizó la presencia de Dios entre su pueblo, consolidó Jerusalén como el centro espiritual de Israel y dejó una huella especial en la historia del pueblo judío. Las relaciones internacionales establecidas por Salomón fueron fundamentales para la consolidación y la prosperidad del reino de Israel durante su reinado. Una de las visitas más notables fue la de la reina de Saba, que vino de una región conocida como Saba, ubicada en lo que hoy es el sur de Arabia o Etiopía, con el objetivo de probar la sabiduría de Salomón y establecer lazos diplomáticos y comerciales. La llegada de la reina de Saba a Jerusalén fue un evento de gran importancia, marcado por una caravana impresionante que llevaba una abundancia de especias, oro y piedras preciosas. Esta demostración de riqueza y prestigio mostraba el estatus y la influencia de la reina en su tierra natal. Al llegar a Jerusalén, la reina de Saba fue recibida con honores y hospitalidad por Salomón. Ella presentó al rey preguntas difíciles y enigmas para probar su sabiduría y discernimiento. La Biblia relata que Salomón respondió a todas sus preguntas y no hubo nada que él no pudiera explicar. Esta demostración de sabiduría y conocimiento impresionó a la reina de Saba, que reconoció la grandeza de Salomón y elogió al Señor por haber colocado a Salomón en el trono de Israel. Además de la visita de la reina de Saba, Salomón estableció otras alianzas diplomáticas y comerciales con naciones vecinas. Hizo alianzas matrimoniales con princesas de naciones extranjeras, incluyendo Egipto y Fenicia, como una estrategia para fortalecer lazos políticos y promover la paz entre los reinos. Estas alianzas también contribuyeron al intercambio cultural y comercial entre Israel y otras naciones, enriqueciendo el reino de Salomón y fortaleciendo su posición en la región.
El establecimiento de estas relaciones internacionales no solo solidificó la posición de Salomón como un líder respetado e influyente en la región, sino que también contribuyó a la prosperidad y estabilidad del reino de Israel durante su reinado. Estas relaciones exteriores desempeñaron un papel crucial en la garantía de la paz y la seguridad de Israel, permitiendo que el reino floreciera y prosperara bajo el gobierno sabio y visionario de Salomón. El declive y la muerte de Salomón representan una fase crítica en su historia y en la historia de Israel. A pesar de sus muchos éxitos y logros, Salomón no fue inmune a fallas y desviaciones a lo largo de su reinado, que eventualmente tuvieron consecuencias significativas para su gobierno y para el futuro del reino. Una de las principales desviaciones de Salomón fue su participación con mujeres extranjeras. A pesar de ser instruido en la ley de Moisés a no casarse con mujeres de naciones paganas que adoraban a otros dioses, Salomón desobedeció esa instrucción y tomó para sí muchas esposas extranjeras, incluyendo la hija del faraón egipcio y princesas de otras naciones vecinas. Estos matrimonios no fueron solo alianzas políticas, sino que también introdujeron influencias culturales y religiosas extranjeras en Israel. El problema con estos matrimonios fue más allá de cuestiones políticas y culturales, también llevaron a la tolerancia de Salomón a la adoración de ídolos en Israel. Las esposas extranjeras trajeron consigo sus prácticas religiosas y gradualmente ejercieron una influencia negativa sobre Salomón. Comenzó a tolerar la construcción de templos y altares para los dioses de sus esposas extranjeras, lo que era directamente contrario al mandamiento de Dios de adorar exclusivamente al Señor. El punto culminante de esta desviación fue la construcción de templos para los ídolos en honor a las deidades de sus esposas extranjeras. Este acto fue una clara violación de los mandamientos dados por Dios y una apostasía de la fe verdadera de Israel. Estas acciones alienaron a parte de la población israelí y debilitaron la legitimidad y autoridad de Salomón como líder. Como resultado de estas faltas y desviaciones, la ira de Dios se manifestó contra Salomón, y él levantó adversarios contra el rey. Jeroboam, un oficial de confianza, se rebeló contra Salomón y se convirtió en un líder prominente que eventualmente se convertiría en líder de las tribus del norte. Este conflicto interno y la división resultante debilitaron el reino de Israel y sentaron las bases para su eventual división después de la muerte de Salomón. La muerte de Salomón marcó el final de una era. Falleció después de un reinado de 40 años, dejando un legado que incluía la construcción majestuosa del Templo de Jerusalén y un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. Sin embargo, a pesar de sus muchos éxitos, Salomón no fue inmune a fallas y desvíos a lo largo de su reinado. Su relación con mujeres extranjeras y su tolerancia a la adoración de ídolos llevaron a la división del reino después de su muerte. Estos fracasos dejaron marcas duraderas en la historia de Israel y representaron un desafío continuo para la fidelidad al Dios verdadero. A la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el trono, pero su liderazgo autoritario y la negativa a atender las demandas del pueblo llevaron a la revuelta de las tribus del norte, resultando en la división del reino de Israel. Este periodo de división y conflicto marcó el comienzo de una fase turbulenta en la historia de Israel, conocida como el período de los reinos divididos. Así, mientras que Salomón dejó un impresionante legado de logros y conquistas, sus fracasos y desviaciones también tuvieron un impacto duradero en la historia de Israel, sirviendo como un recordatorio de las consecuencias de alejarse de la fidelidad a Dios y de los desafíos enfrentados en la búsqueda de la unidad y prosperidad. La vida de Salomón ofrece una reflexión sobre los complejos dilemas morales que enfrentan los líderes e individuos en general. Sus elecciones, tanto las sabias como las equivocadas, destacan la importancia de la sabiduría, integridad y fidelidad a los principios éticos. La historia de Salomón nos recuerda que incluso los individuos más sabios y poderosos no son inmunes a las tentaciones y desafíos de la vida, y que es crucial permanecer fieles a los valores fundamentales y a las enseñanzas divinas. Además, la división del reino de Israel después de la muerte de Salomón sirve como una advertencia sobre las consecuencias de las divisiones internas y la falta de unidad. Sus defectos y desviaciones enfatizan la importancia de la humildad, de la búsqueda de la verdadera sabiduría y de la responsabilidad ante Dios y el pueblo. Por lo tanto, al contemplar la historia de Salomón, estamos invitados a considerar no solo sus logros grandiosos, sino también sus debilidades y los desafíos que enfrentó. Es una historia que nos inspira a buscar la sabiduría, la integridad y la fidelidad en nuestras propias vidas, a la vez que reconocemos la importancia de aprender de los errores del pasado para construir un futuro más justo y próspero.